Audiolibro, Sin el sudor de mi frente. Hoy más que nunca, la abundancia está por todas partes. Capítulo 1. Del arado al algoritmo. El mundo del ayer. Sudor, campo y esfuerzo físico. Hace poco más de 100 años, la mayoría de las familias vivían del campo. El día empezaba antes de que saliera el sol, y el trabajo era un ciclo interminable de sembrar, regar y cosechar. El esfuerzo físico no era opcional. Era la única forma de sobrevivir. Tomemos un ejemplo concreto. Don Eulogio, un campesino de principios del siglo XX en México. Su vida estaba marcada por la rutina del arado. Amanecía a las 4 de la mañana, caminaba largas horas detrás de los bueyes y regresaba exhausto al anochecer. Su recompensa era apenas suficiente para alimentar a su familia. Para él, la idea de ganarse el pan con el sudor de su frente no era metáfora. Era la pura realidad. Su dignidad estaba en trabajar hasta el cansancio, aunque la abundancia rara vez llegara. El mundo de hoy. Hay días, creatividad y tecnología. El escenario actual es muy distinto. Hoy existen personas que sin necesidad de levantar una pala o sudar bajo el sol, generan abundancia con ideas y creatividad. Pensemos en Mark Zuckerberg, que en 2004 lanzó Facebook desde su dormitorio universitario. Mientras generaciones anteriores medían el éxito en la cantidad de horas trabajadas, él transformó una idea en una de las compañías más influyentes del planeta. Su esfuerzo no estaba en la fuerza física, sino en la visión, la innovación y la capacidad de conectar personas. O el caso de María, una joven mexicana que vive en Oaxaca, que aprendió a tejer artesanías de palma como lo hacían sus abuelos. La diferencia es que ella decidió vender sus creaciones en línea. Con un celular y acceso a Internet, alcanzó clientes en otros países. Lo que antes se limitaba a un mercado local, hoy se convirtió en una fuente abundante de ingresos gracias a la tecnología. ¿Cómo cambió el valor del trabajo en apenas un siglo? El contraste es contundente. Don Eulogio necesitaba sudar de sol a sol para producir apenas lo necesario. María, con un celular, Internet y creatividad, logra prosperar con menos desgaste físico y mayor alcance. En apenas un siglo, el valor del trabajo se transformó radicalmente. Pasamos de depender de la fuerza de nuestros músculos a depender de la fuerza de nuestras ideas. Hoy, una sola innovación puede generar más abundancia que años de esfuerzo físico. Esto no significa que el esfuerzo haya desaparecido, sino que se ha transformado. El sudor ya no está en la frente, sino en la mente creativa, en el corazón apasionado y en los ojos atentos a las oportunidades. Ejemplo comparativo. Ayer, Don Eulogio, sudando con el arado para alimentar a su familia. Hoy, María, vendiendo artesanías al mundo sin salir de su pueblo. El mensaje es claro. La abundancia ya no depende únicamente del sacrificio físico, sino de la capacidad de ver y aprovechar los recursos que nos rodean. Capítulo 2. El mito del sacrificio. ¿Por qué antes se creía que solo el dolor daba resultados? Durante generaciones, el sacrificio fue visto como sinónimo de éxito. Se nos enseñó que todo logro debía estar acompañado de dolor, cansancio y renuncia. La cultura popular repetía frases como «el que quiere azul celeste, que le cueste, o sin sufrimiento no hay recompensa». Esa mentalidad funcionó en un mundo de escasez, donde cada avance implicaba vencer enormes dificultades. Pero hoy, arrastramos esa creencia como un peso innecesario. Muchos todavía piensan que, si no duele, no vale. Si no cansa, no sirve. Si no desgasta, no tiene mérito. La educación del aguanta y calla. En las escuelas y en los hogares se transmitió por décadas una pedagogía de sacrificio. La obediencia, la disciplina ciega y la capacidad de soportar eran virtudes más valoradas que la creatividad o la imaginación. Esto dio lugar a una generación que trabajaba mucho, pero soñaba poco. Una cultura que medía la dignidad por las horas invertidas, no por los resultados obtenidos. Historia real. El ingeniero que cambió de sacrificio a simplicidad. Un ejemplo claro lo encontramos en la vida de Carlos Slim, uno de los empresarios más exitosos de México. En entrevistas, él ha compartido cómo desde niño su padre le enseñó a valorar el trabajo, pero también a simplificar procesos y pensar en grande. Mientras muchos empresarios de su generación seguían atrapados en la lógica de trabajar hasta el agotamiento, Slim aplicó otro principio:
Haz lo que sabes hacer bien, invierte con inteligencia y busca la eficiencia. Su éxito no se explica por el sacrificio físico, sino por la visión de hacer más con menos. Este ejemplo nos muestra que el sacrificio no siempre garantiza resultados, pero la estrategia, la claridad y la visión pueden multiplicar lo que antes parecía imposible. Parábola: el campesino y la piedra. Cuenta la historia que dos campesinos encontraron una piedra enorme en medio del camino. Uno de ellos pasó días tratando de romperla con martillo y cincel. Trabajaba de sol a sol, sudaba, se agotaba y apenas lograba desgastar la superficie. El otro campesino, en cambio, se sentó a observar. Luego de un rato, pensó en rodear la piedra. Encontró un sendero alterno y continuó su camino, sin gastar energía. El primero presumía de su sacrificio. «Mira cuánto esfuerzo he invertido en esta roca». El segundo sonreía. «Y yo llegué a mi destino sin desgastarme». La enseñanza es clara. Muchas veces confundimos sacrificio con mérito, pero el mérito verdadero no está en cuánto sufrimos, sino en cuánto logramos avanzar sin destruirnos en el intento. Historias de quienes se rompieron la espalda y no cambiaron su destino. La historia está llena de ejemplos de personas que trabajaron de manera incansable y aún así no lograron prosperar. Millones pasaron la vida siguiendo el mandato del sacrificio, pero sin ver un cambio real en su destino. El mito del sacrificio necesario nos mantiene atrapados en un ciclo de cansancio que no siempre conduce a la abundancia. Hoy, más que nunca, es momento de entender que los resultados no dependen de cuánto se sufre, sino de cómo se piensa, cómo se actúa y qué tan abierto estás a ver nuevas posibilidades. Ejemplo comparativo. Ayer. El campesino que se enorgullecía de desgastarse con la piedra. Hoy, el empresario o creador que encuentra un atajo inteligente y prospera sin sacrificarse inútilmente. Capítulo 3. Abundancia en tiempos modernos. De la escasez como norma, a la abundancia como posibilidad. Durante siglos, la humanidad vivió bajo la sombra de la escasez. La comida, el trabajo, los recursos y hasta la información eran limitados. Quien lograba tener un poco más, lo hacía gracias al esfuerzo desmedido, la suerte o el poder. Hoy, sin embargo, vivimos en un tiempo donde la abundancia está al alcance de la mayoría. No se trata de que todo sea fácil ni de que no existan desigualdades, pero sí de que nunca antes tuvimos tantas herramientas, oportunidades y caminos para generar valor. El conocimiento ya no es privilegio de unos pocos. Está en Internet, en cursos gratuitos, en comunidades que comparten experiencias. Lo que antes tomaba generaciones, ahora puede transformarse en meses o incluso semanas. Ejemplo real. La joven que pasó del tianguis a Amazon. En la Ciudad de México, Claudia Ramírez empezó vendiendo ropa usada en un tianguis con su madre. Pasaba horas de pie, cargando bultos y negociando cada prenda. Apenas alcanzaba para sobrevivir. Un día, escuchó hablar de las ventas por Internet. Sin estudios en marketing, pero con curiosidad y disposición, comenzó a subir productos a Amazon y Mercado Libre. Con el tiempo aprendió a tomar mejores fotos, a describir sus artículos y a gestionar envíos. Hoy, Claudia tiene un negocio digital que vende no solo en México, sino también en Estados Unidos. No necesitó sudar jornadas interminables en el tianguis para siempre. Su abundancia llegó gracias a la creatividad, la adaptación y el uso de la tecnología. Ejemplo cotidiano. El músico que se reinventó desde su sala. Hace apenas unas décadas, un músico necesitaba conseguir contratos con disqueras, presentarse en bares o tocar en bodas para sobrevivir. El esfuerzo era enorme y las oportunidades limitadas. Hoy, un joven con una computadora y una guitarra puede grabar canciones en su cuarto y subirlas a Spotify o YouTube. Algunos incluso viven de los ingresos que generan sus oyentes, sin necesidad de giras agotadoras. Lo que antes parecía un sueño imposible ahora es una realidad al alcance de cualquiera que sepa usar los recursos digitales. Abundancia no es solo dinero. La abundancia moderna también se refleja en el acceso a información, en las posibilidades de salud y en la libertad de elección. Hoy tenemos a la mano aplicaciones que nos enseñan idiomas, plataformas que nos permiten trabajar desde cualquier lugar e incluso servicios que automatizan tareas que antes consumían horas de sudor. La riqueza del presente no siempre se mide en billetes, sino en tiempo, posibilidades y opciones. Reflexión.
El reto de no pensar con mentalidad de escasez. El problema no es la falta de herramientas, sino la persistencia de una mentalidad heredada. Muchos siguen creyendo que solo vale lo que cuesta esfuerzo físico, que el descanso es sinónimo de flojera, o que ganar dinero desde casa es sospechoso. Pero la abundancia no discrimina, está para quien se atreve a usarla. Hoy más que nunca, el verdadero desafío no es producir, sino desaprender lo que nos enseñaron sobre el sacrificio y abrirnos a nuevas formas de prosperar. Comparación clara. Ayer, Claudia cargando bultos en el tianguis dividido por músicos tocando en bares por propinas. Hoy, Claudia vendiendo desde su computadora a todo el mundo dividido por músicos, generando regalías digitales desde su sala. Capítulo 4. El nuevo valor del tiempo, el recurso que nunca regresa. Durante siglos, el trabajo físico absorbía la vida de las personas. El tiempo no era visto como un recurso valioso en sí mismo, sino como el precio inevitable de sobrevivir. Se daba por hecho que las mejores horas del día pertenecían al patrón, al campo o al taller, y que el descanso era un lujo casi sospechoso. Hoy, en cambio, el tiempo se ha convertido en la moneda más valiosa. Ganar más dinero ya no necesariamente significa trabajar más horas, y cada vez más personas entienden que lo verdaderamente irrecuperable no es el salario, sino los momentos de vida que dejamos escapar. Ejemplo real: el programador que se compró su libertad. En Monterrey, Héctor López, un joven programador, trabajaba jornadas de hasta 12 horas en una empresa de software. Ganaba bien, pero no tenía tiempo para su familia. Después de una enfermedad que lo obligó a detenerse, decidió replantear su vida. Dejó la oficina, se hizo freelancer y comenzó a trabajar con clientes de distintas partes del mundo. Ahora gana menos que en su empleo anterior, pero organiza su tiempo para llevar a su hija a la escuela y viajar con su esposa. Descubrió que su verdadera riqueza era la libertad de decidir cómo gastar sus horas. Ejemplo cotidiano: el oficinista que cambió de paradigma. Antes, un empleado orgulloso era aquel que jamás se tomaba vacaciones, que llegaba primero y se iba al final. Ese modelo era símbolo de disciplina. Hoy, cada vez más empresas valoran lo contrario: la productividad sin desgaste. Es común escuchar de empleados que logran en 5 horas lo que antes tomaba 10, porque saben usar herramientas digitales y no miden su valor en función del sudor, sino de los resultados. Tiempo y abundancia. El cambio de época nos invita a ver que la abundancia no solo está en el dinero, sino en disponer de tiempo para lo que realmente importa. Convivir con los hijos, aprender un idioma, hacer ejercicio, cuidar la salud mental o simplemente descansar. El tiempo libre, antes considerado ocio inútil, ahora se reconoce como espacio fértil para la creatividad, la innovación y la salud integral. Reflexión final. Aprender a valorar lo invisible. El nuevo reto cultural es dejar de glorificar el estar ocupado y comenzar a honrar el estar presente. La riqueza del futuro pertenece a quienes sepan invertir su tiempo en experiencias, relaciones y aprendizajes, más que en horas interminables de sacrificio. El dinero puede perderse y volver, pero ni un segundo de nuestra vida se recupera. Comparación clara. Ayer, el orgullo de trabajar más horas que los demás. Hoy, el orgullo de tener tiempo para la vida mientras el trabajo sigue fluyendo. Capítulo 5. La riqueza invisible. Conocimiento, salud y relaciones. Más allá del dinero. Durante mucho tiempo, la riqueza se midió casi exclusivamente en propiedades, oro, tierras o cuentas bancarias. Pero el mundo moderno nos ha mostrado que existen formas de abundancia que no se contabilizan en cifras y que muchas veces son las que más determinan la calidad de vida. Hoy, más personas entienden que el conocimiento, la salud y las relaciones sólidas son capitales invisibles que pueden sostenernos incluso cuando el dinero falta. Conocimiento, la llave que abre puertas. Antes, acceder a educación era privilegio de unos pocos. Un libro, una universidad o incluso aprender un oficio podía significar la diferencia entre vivir en la pobreza o prosperar. Hoy, millones de cursos están disponibles en línea, muchos de ellos gratuitos. Una persona en un pueblo pequeño puede aprender programación, idiomas o marketing digital desde un teléfono con internet. Ejemplo real. María González, originaria de Oaxaca, comenzó viendo tutoriales en YouTube sobre repostería.
Practicaba en la cocina de su casa y compartía sus creaciones en redes sociales. Poco a poco, sus pasteles se hicieron conocidos en su comunidad. Hoy, María tiene un negocio formal de repostería y ha capacitado a otras mujeres de su pueblo. Su capital inicial no fue el dinero, sino el conocimiento. Salud, la base de toda abundancia. De nada sirve acumular riqueza si la salud se deteriora. Antiguamente, muchos aceptaban como destino enfermedades que hoy son prevenibles o tratables. El acceso a la medicina, a la información nutricional y al ejercicio físico se ha convertido en una forma de riqueza al alcance de millones. Ejemplo cotidiano. Cada vez más personas eligen caminar, meditar o cambiar sus hábitos alimenticios. No se trata de lujos, sino de pequeñas decisiones que prolongan la vida y mejoran la energía diaria. La salud, silenciosa y muchas veces invisible, es uno de los patrimonios más valiosos que podemos cuidar. Relaciones, el verdadero soporte en la adversidad. En el pasado, la comunidad era necesaria para sobrevivir. Hoy, lo sigue siendo, pero en otra dimensión. La soledad puede vaciar incluso al más rico, mientras que las relaciones auténticas nutren y sostienen en los momentos difíciles. Ejemplo real. En 2020, cuando la pandemia detuvo al mundo, miles de personas descubrieron el poder de sus relaciones. Hubo quienes, sin grandes ahorros, lograron sostenerse gracias al apoyo de familiares, amigos o comunidades solidarias. Las redes de confianza, invisibles pero fuertes, se convirtieron en el salvavidas más valioso. Reflexión. El nuevo mapa de la abundancia. El mundo actual nos invita a redefinir qué significa ser rico. No se trata únicamente de tener dinero, sino de contar con conocimiento que abre caminos, salud que da energía para disfrutarlos, y relaciones que nos recuerdan que no estamos solos. Estas riquezas invisibles no aparecen en una cuenta bancaria, pero hacen la diferencia entre sobrevivir y vivir plenamente. Comparación clara. Ayer, riqueza medida en tierras, oro o propiedades. Hoy, riqueza que también incluye saber, bienestar físico y emocional, y vínculos humanos sólidos. Capítulo 6. Historias de abundancia. Cuando la abundancia sorprende. La idea de que la riqueza solo llega con sudor, sacrificio y largas jornadas ha sido desafiada una y otra vez por personas comunes que, sin grandes fortunas iniciales ni contactos poderosos, encontraron caminos insospechados hacia la abundancia. A veces, la prosperidad llega en formas que la cultura del esfuerzo tradicional nunca hubiera imaginado. Una idea sencilla, una habilidad poco valorada, o una oportunidad bien aprovechada. Caso real, el campesino que se volvió empresario de café. En Chiapas, don Esteban cultivaba café como lo habían hecho sus abuelos, con jornadas durísimas bajo el sol y vendiendo a precios que apenas alcanzaban para sobrevivir. Un día, un joven de la comunidad le habló de vender directamente a consumidores a través de Internet. Desconfiado al inicio, don Esteban aceptó probar. Subieron sus productos a una plataforma digital y comenzaron a vender café artesanal en pequeñas presentaciones. Hoy, don Esteban no solo vende en México, sino también en Estados Unidos. Su abundancia no vino de redoblar su sudor en el campo, sino de abrirse a un modelo nuevo que multiplicó el valor de lo que ya hacía. Caso real. La mujer que transformó una desgracia en negocio. En Guadalajara, Paola Méndez perdió su empleo como secretaria en plena pandemia. Con 3 hijos que alimentar, comenzó a preparar mermeladas caseras con las recetas de su abuela. Al inicio, las vendía a vecinos y conocidos. Un cliente subió una foto de sus productos a redes sociales, y de pronto su pequeño negocio se multiplicó. Hoy, Paola tiene una marca registrada de mermeladas gourmet que se vende en tiendas locales y ferias gastronómicas. Lo que parecía un final trágico, se convirtió en el inicio de una abundancia inesperada. Ejemplo cotidiano. El abuelo y sus cuentos. Un hombre jubilado, acostumbrado a largas jornadas de trabajo físico en una fábrica, comenzó a contar historias a sus nietos y a grabarlas con su celular. Sin planearlo, alguien compartió sus relatos en una plataforma de audio. Tiempo después, descubrió que miles de personas escuchaban y apreciaban sus cuentos. Lo invitaron a dar charlas y talleres, y hasta recibió ingresos por publicidad. Su voz, que nunca había considerado valiosa,
se convirtió en un puente de abundancia emocional y económica. Reflexión. La abundancia está en lo que menos imaginamos. Estos relatos nos muestran que la abundancia no siempre surge de estrategias complejas o inversiones millonarias. A veces aparece en lo cotidiano, en lo que ya sabemos hacer, en lo que heredamos de nuestras familias o incluso en lo que hacemos por gusto. Lo esencial es abrir los ojos. Lo que antes parecía inútil o sin valor puede convertirse en fuente de prosperidad. La clave está en dejar de buscar solo en el sudor de la frente y aprender a reconocer la riqueza que ya está en nuestras manos. Comparación clara. Ayer, don Esteban vendiendo café barato a intermediarios dividido por Paola, dependiendo de un empleo de oficina dividido por el abuelo, creyendo que solo servía el trabajo duro en la fábrica. Hoy, don Esteban vendiendo al mundo dividido por Paola con su propia marca dividido por el abuelo viviendo de su voz y sus historias. Capítulo 7. El mito del sacrificio. La glorificación del sufrimiento. Durante generaciones, nos enseñaron que nada valioso se consigue sin dolor. Expresiones como el que quiera azul celeste que le cueste o sin sacrificio no hay recompensa se repitieron hasta convertirse en verdades incuestionables. El trabajo pesado, las jornadas interminables y hasta la renuncia al descanso fueron elevados a virtudes. Parecía que entre más sufría alguien para lograr algo, más merecido estaba el premio. Pero el mundo moderno está demostrando que esta idea es un mito cultural. El sufrimiento no es garantía de éxito, ni condición obligatoria de la abundancia. Ejemplo real: el médico que decidió vivir con equilibrio. En Monterrey, el doctor Alejandro Vargas trabajaba hasta 16 horas al día en un hospital privado. Era reconocido y respetado, pero su salud se deterioraba. Apenas veía a sus hijos y sufría un agotamiento constante. Un día, decidió renunciar a esa dinámica y abrir una consulta más pequeña, con horarios limitados y un enfoque preventivo. Al inicio parecía un retroceso económico, pero pronto descubrió que sus pacientes valoraban más la calidad de su atención. Hoy, Alejandro gana lo suficiente, goza de buena salud y tiene tiempo para su familia. No necesitó sacrificar su vida para ser exitoso. Al contrario, su éxito llegó cuando dejó de glorificar el sacrificio. Ejemplo cotidiano: el emprendedor que no trabajaba 24/7. Existe la creencia de que todo emprendedor exitoso debe pasar noches enteras sin dormir, sacrificar vacaciones y vivir para el negocio. Sin embargo, hay casos distintos. Laura Hernández, creadora de una tienda de velas artesanales en Querétaro, decidió desde el inicio que no trabajaría más de 6 horas diarias. Priorizó el diseño, la calidad y el marketing digital en lugar de la cantidad de horas invertidas. El resultado: su negocio creció lo suficiente para darle estabilidad económica y al mismo tiempo conservar su vida personal. Filosofía del esfuerzo inteligente. Esto no significa que el esfuerzo no sea necesario. Toda creación humana implica energía y dedicación, pero el sacrificio extremo, el dolor y el desgaste físico no son los ingredientes mágicos del éxito. El verdadero cambio está en aprender a trabajar con inteligencia, usar la tecnología, optimizar procesos, apoyarse en equipos y, sobre todo, permitir que el descanso y el disfrute también sean parte de la ecuación. Reflexión. Del sacrificio al disfrute. La cultura del sacrificio nos hizo creer que disfrutar mientras trabajamos era sospechoso, casi un pecado. Pero el futuro pertenece a quienes logren unir productividad con bienestar, trabajo con propósito y abundancia con alegría. La pregunta que debemos hacernos no es ¿cuánto puedo aguantar?, sino ¿cómo puedo crear valor sin destruirme en el proceso? Comparación clara. Ayer, Alejandro sacrificando su salud en jornadas interminables dividido por emprendedores que trabajaban 24/7. Hoy, Alejandro con equilibrio y éxito dividido por Laura con un negocio próspero en pocas horas al día. Capítulo 8. El poder de las nuevas narrativas. Lo que creemos, creamos. Las frases que repetimos, las historias que contamos y las creencias que heredamos moldean nuestra forma de entender el trabajo y el éxito. Durante siglos, las narrativas giraban en torno al sacrificio, al sudor y al esfuerzo físico como única vía de prosperidad. Pero hoy, nuevas narrativas están tomando fuerza.
Hablar de colaboración en lugar de competencia, de creatividad en lugar de sufrimiento y de abundancia en lugar de escasez transforma no solo cómo trabajamos, sino también cómo vivimos. Ejemplo real de tengo que a quiero. En Bogotá, Camila Torres, diseñadora gráfica, solía decir constantemente tengo que trabajar. Esa narrativa la hacía sentir prisionera de sus tareas. Un coach le sugirió cambiar sus palabras por quiero trabajar en este proyecto. Al inicio sonaba forzado, pero poco a poco su percepción cambió. Dejó de ver el trabajo como una carga y comenzó a valorarlo como elección. El resultado fue una transformación emocional. Sus clientes notaron más entusiasmo en su actitud, y con el tiempo llegaron más oportunidades. La narrativa había cambiado su realidad. Ejemplo cotidiano: el poder del lenguaje en la educación. Muchos padres crecieron escuchando frases como el dinero no crece en los árboles o hay que trabajar duro para sobrevivir. Hoy, algunos están cambiando ese discurso frente a sus hijos, diciendo cosas como el dinero se crea cuando aportamos valor o el trabajo puede ser disfrutable y creativo. Ese cambio de narrativa no elimina los retos, pero abre posibilidades en la mente de las nuevas generaciones, que ya no sienten que la vida solo se trata de aguantar sacrificios. Narrativas colectivas que moldean sociedades. Las naciones que avanzan son aquellas que actualizan sus narrativas. Los países que se siguen aferrando al discurso de que solo vale lo que cuesta sangre y sudor suelen quedarse atrás. En cambio, las culturas que promueven el ingenio, la innovación y el disfrute del trabajo suelen abrir más espacio a la prosperidad. Reflexión: el lenguaje como herramienta de abundancia. Las palabras no son solo adornos, son semillas. Cada vez que decimos es difícil, reforzamos la dificultad. Cada vez que repetimos es posible, abrimos una puerta. El reto de nuestro tiempo no es solo crear nuevas herramientas, sino también nuevas formas de contarnos la vida. Las narrativas de abundancia, creatividad y disfrute son los cimientos invisibles de una sociedad más libre y próspera. Comparación clara. Ayer, narrativas de sufrimiento y escasez. Tengo que, la vida es dura, hay que aguantar. Hoy, narrativas de elección y abundancia quiero, es posible, el trabajo puede disfrutarse. Capítulo 9. Abundancia y propósito. Prosperidad con sentido. La abundancia no se limita al dinero o a los bienes materiales. Su verdadero valor se multiplica cuando se enlaza con un propósito, algo que dé sentido a nuestra vida y que a la vez aporte a otros. En el pasado, la mayoría de las personas trabajaba simplemente para sobrevivir. Los objetivos eran inmediatos: alimento, techo y ropa. Pero hoy, la posibilidad de crear con propósito está al alcance de todos, y es la que distingue la prosperidad que llena del simple éxito económico. Ejemplo real: el chef que cambió vidas. José Ramón Castillo, chef mexicano, no solo cocina para ganar dinero, también busca rescatar tradiciones culinarias olvidadas y educar a jóvenes cocineros. Su abundancia no se mide solo en premios o restaurantes, sino en el impacto que tiene en la comunidad y en la valorización del patrimonio cultural. La prosperidad surge cuando el talento se combina con intención. El propósito multiplica los resultados y transforma la vida de quienes nos rodean. Ejemplo cotidiano: la maestra que enseña más allá del aula. En un pequeño pueblo de Veracruz, Marta, maestra de primaria, decidió crear un proyecto de lectura digital para niños sin acceso a libros. Al principio era un esfuerzo voluntario, hecho desde su computadora en casa. Hoy, más de 500 niños acceden a sus materiales y desarrollan habilidades que antes eran inaccesibles. La recompensa no está en un sueldo adicional, sino en ver la transformación de los estudiantes y en el reconocimiento de una comunidad agradecida. Propósito como acelerador de abundancia. Cuando la prosperidad se combina con propósito, las oportunidades crecen exponencialmente. Las personas que actúan con intención clara logran más rápido y con mayor impacto, porque su energía, creatividad y compromiso están alineados con un sentido profundo. El dinero, el tiempo o la tecnología son herramientas. El propósito es el motor que da dirección y potencia a esos recursos. Reflexión: crear valor que trascienda. La abundancia moderna no consiste solo en obtener más,
sino en generar valor que trascienda nuestra propia vida. El propósito convierte cada esfuerzo, cada idea y cada proyecto en algo que perdura, multiplica y eleva. El verdadero cambio de paradigma consiste en entender que trabajar con propósito no solo nos hace más felices, sino que también transforma nuestro entorno y abre posibilidades que la cultura del sacrificio jamás pudo imaginar. Comparación clara. Ayer, trabajar solo para sobrevivir o cumplir obligaciones. Hoy, trabajar con propósito, generando impacto y sentido, multiplicando la abundancia de manera real y duradera. Capítulo 10. ¿Cómo aplicar estas ideas en tu vida? 1. Cambia la narrativa del trabajo. El primer paso es transformar la manera en que piensas y hablas sobre tu trabajo. Antes, tengo que trabajar hasta cansarme para ser exitoso. Hoy, elijo trabajar de manera inteligente y creativa para generar valor. Ejemplo real. Camila Torres, la diseñadora de Bogotá, cambió su narrativa de «tengo que trabajar» a «quiero trabajar en este proyecto» y vio cómo su motivación y resultados aumentaron. 2. Prioriza el tiempo sobre el esfuerzo físico. El tiempo es tu recurso más valioso. No se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor. Aprende a delegar, automatizar tareas y enfocarte en lo que realmente importa. Ejemplo cotidiano. Laura Hernández, emprendedora de velas, limitó sus jornadas a 6 horas diarias y aún así multiplicó sus ingresos, demostrando que la productividad no se mide en horas, sino en resultados. 3. Invierte en tu conocimiento. Aprender constantemente es la forma más segura de multiplicar tu abundancia. Cursos, libros, tutoriales y experiencias te permiten generar valor de manera exponencial. Ejemplo real. María González, de Oaxaca, pasó de ver tutoriales en YouTube a tener su propio negocio de repostería, demostrando que el conocimiento transforma vidas. 4. Cuida tu salud y relaciones. La abundancia no sirve si no tienes energía ni personas con quienes compartirla. El descanso, la alimentación, el ejercicio y las relaciones sólidas son pilares invisibles de cualquier prosperidad. Ejemplo cotidiano. Héctor López, programador de Monterrey, dejó su empleo de 12 horas para trabajar freelance y tener tiempo con su familia, mejorando su calidad de vida y manteniendo ingresos estables. 5. Trabaja con propósito. El propósito multiplica la abundancia y da sentido a tus esfuerzos. Pregúntate, ¿qué impacto quiero tener? ¿Cómo puedo aportar valor a otros? Ejemplo real. José Ramón Castillo, chef mexicano, combina talento culinario con propósito social y cultural, mostrando que la prosperidad es más rica cuando tiene un fin que trasciende. 6. Busca oportunidades inesperadas. La abundancia moderna aparece donde menos lo imaginamos. Mantente atento a nuevas formas de generar valor, tecnología, creatividad, nichos de mercado o necesidades no cubiertas. Ejemplo real. Don Esteban, campesino de Chiapas, pasó de vender café local a clientes internacionales usando Internet, multiplicando su ingreso sin aumentar su esfuerzo físico. Reflexión final. De la cultura del sudor a la cultura del valor. Aplicar estas ideas no significa abandonar el esfuerzo, sino reinventarlo. Ya no se trata de sudar hasta desfallecer, sino de crear, innovar y generar valor de manera inteligente. Hoy, la abundancia está a tu alcance. Abre los ojos. Cambia tu narrativa. Invierte en conocimiento. Cuida tu tiempo, tu salud y tus relaciones. Y trabaja con propósito. Lo que antes parecía imposible ahora es accesible. La pregunta es, ¿estás listo para tomarlo? Resumen práctico. 1. Cambia tu narrativa. 2. Prioriza el tiempo. 3. Invierte en conocimiento. 4. Cuida salud y relaciones. 5. Trabaja con propósito. 6. Busca oportunidades inesperadas. Epílogo. Un nuevo camino hacia la abundancia. Hoy hemos recorrido un viaje que desafía la manera en que la humanidad ha entendido el trabajo y la prosperidad durante siglos. Desde la pesada frase, ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta las historias de quienes encontraron abundancia inesperada, hemos visto que el mundo cambió, y con él, la forma de crear valor. La lección central es clara. Ya no necesitamos sacrificarnos hasta el agotamiento para alcanzar el éxito. Hoy, la abundancia está por todas partes. En el conocimiento que podemos aprender, en las relaciones que podemos cultivar,
en la salud que podemos cuidar y en las oportunidades que surgen cuando abrimos los ojos. Trabajar ya no es sinónimo de sufrimiento. Es una oportunidad de crear, de innovar y de dejar un impacto duradero. La riqueza moderna se mide no solo en dinero, sino en tiempo, propósito y capacidad de generar valor para otros. Cada ejemplo que vimos, desde emprendedores que reinventaron su vida hasta maestros que transforman comunidades, demuestra que lo que antes parecía imposible puede ser alcanzado con creatividad, inteligencia y intención. La abundancia no es un destino reservado para unos pocos. Es un camino que todos podemos recorrer si aprendemos a desaprender el mito del sacrificio y a adoptar las nuevas narrativas de nuestro tiempo. Hoy más que nunca, el mensaje es este. Abre tus ojos, reconoce las oportunidades que ya están frente a ti y toma las riendas de tu vida con propósito, inteligencia y pasión. La abundancia te espera, y no depende de cuánto sudes, sino de cuánto valoremos lo que realmente importa. Frase final que resume la esencia del libro. La abundancia no se gana con sudor, se reconoce con visión, creatividad y propósito.